Peregrinos llegados desde 13 países diferentes, también representantes de 99 administraciones. Todos ellos se han dado cita este fin de semana aquí en Carrión de los Condes para analizar la problemática del Camino de Santiago y abordar posibles soluciones. Está aquí en Carrión de los Condes en representación de los peregrinos de Irlanda. ¿Cuáles son las principales demandas de todos ellos? Los irlandeses están muy emocionados y de verdad que la emoción de venir aquí y tratar de llegar y completar la parte de peregrinación que antiguamente peregrinos medievales hacían es muy importante. Continuar en cualquiera de los caminos, tanto en el francés en este momento, que estamos aquí por esta reunión, como también obviamente el irlandés, que tenemos nuestra parte del camino celta que se une ya por la zona de Coruña. Aquí se está abordando sobre todo la problemática y se trata de potenciar ese camino francés, pero son muchas las rutas para poder llegar a Santiago de Compostela, para poder peregrinar. En concreto, esa ruta de la que nos habla Celta, que sale de Irlanda, ¿qué peculiaridades tiene? Bueno, es una ruta que antiguamente los irlandeses hacían sus rutas medievales en los caminos de peregrinación. Tenemos muchos santos por allá arriba por Irlanda, y después de hacer allí un mínimo de 25 kilómetros en las diferentes rutas aprobadas por Santiago y tanto también por la Asociación del Camino Irlandés, se unen al peregrino que luego llega a Coruña y entra por Coruña, que recientemente se ha acordado de unificar esos 25 o más kilómetros en Irlanda con los 75 hasta Santiago, como hacían antiguamente los peregrinos medievales, y así con los que quieran solicitar la Compostela como un requisito mínimo de caminar son 100 kilómetros, pues allí ya tenemos los 100 kilómetros. Una opción más para los peregrinos, aunque sí que es cierto que el Camino de Santiago francés sigue siendo la ruta elegida por más del 90% de los peregrinos. Usted ha hecho esa ruta, ha hecho el Camino de Santiago francés. ¿Qué peculiaridades le ve? ¿Cuáles son los principales problemas que presenta? ¿Y qué es lo que puede echar para atrás a los peregrinos a la hora de hacer esta ruta? Bueno, el Camino francés, como los demás, es uno de los más, al final del camino es uno de los más masificados. Mucha gente va a esa parte final y quizás es uno de los que más se ha promocionado, digámoslo así, por la historia que tiene, y es de los más conocidos por la historia que tiene. Hay otros caminos también, pero la problemática yo creo que tiene con la masificación final del camino, más que durante el camino. Hay muchos peregrinos que saltan etapas, como esta etapa en la zona de Palencia, la zona de la meseta, porque les da miedo. Y entonces pues se debería promocionar el camino entero. ¿Les da miedo? ¿Por qué? Bueno, no todo el mundo se acostumbra a caminar muchos kilómetros al sol sin fuentes de agua. Entonces prefieren saltarlas. Hay peregrinos que vienen muchos internacionalmente que no están acostumbrados en la época de verano a venir. ¿Y por qué vienen en la época de verano? Porque son cuando tienen generalmente vacaciones. Entonces suelen saltar esa etapa por ese tema. Porque es una de las etapas más duras, sobre todo por las altas temperaturas, la poca sombra en algunas zonas de la provincia de Palencia. ¿Se podría solucionar de alguna manera? Hombre, solucionar es... ya depende de cada uno lo que quiera hacer. Es tomártelo con calma, ir bien prevenido con agua para hidratarte o cualquier líquido que necesitas para hidratarte. Y por eso estamos aquí haciendo propuestas, que tampoco os puedo decir todas las conclusiones, porque llevamos un día bastante intensivo sin parar hora tras hora. Llega a Carrión de los Condes ni más ni menos que desde Corea del Sur, uno de los países que más peregrinos aporta al Camino de Santiago francés de la zona asiática del continente. ¿Qué es lo que más le gusta a los peregrinos coreanos del Camino francés? Pues es una oportunidad de, además de hacer un camino como el Camino de Santiago por motivo religioso o porque sea como una relajación personal o meditación personal, además por el rico patrimonio que se encuentra en la ruta, pues es lo que más atrae para los peregrinos coreanos. Y una vez que vuelven a su país de origen, ¿qué es lo que más, o qué es lo que cuentan, qué es lo que más les llama la atención? Pues yo creo que cada uno tendrá la experiencia diferente, pero si hay algo en común, yo creo que es como la amabilidad que han mostrado los españoles hacia los peregrinos coreanos, y también, bueno, como he comentado, el paisaje, el patrimonio cultural que se encuentra en la ruta es lo que más que se acuerdan, yo creo que después del camino. ¿Hay alguna aportación que se quiera hacer desde Corea para mejorar el Camino de Santiago? ¿Que se está haciendo una aportación aquí en Carrión de los Condes?
Yo creo que ahora está bastante bien, quizás, no sé, dar más beneficios a los peregrinos que hacen con el fin de hacer la peregrinación real, entre comillas, porque también hay excursionista que viene con el paquete y tal, y también que hemos hablado en la jornada que quizás tiene que haber un horario flexible para los peregrinos, porque muchos peregrinos quieren cenar a las 5 a las 6, pero hasta las 8 y 9 no hay cena por la costumbre que tiene España, pues no sé, abrir un poco más el horario flexible para los peregrinos coreanos, bueno, internacionales, no solo coreanos. El tema de la seguridad es uno de los aspectos que preocupa a los peregrinos de Corea. Sí, yo creo que sí, porque además entre los peregrinos coreanos hay muchas mujeres que vienen solas, entonces para una mujer, además siendo un país desconocido, extranjero, el tema de seguridad es muy importante. Pues yo creo que, no sé, la policía o la Guardia Civil de España puede hacer un poco más de esfuerzo o aportar la información adecuada para los peregrinos, prevenir quizás posibles incidentes o cuando pasan algo, cómo reaccionar. Esa información sería muy útil para todos los peregrinos. Saber cómo actuar en caso de que se nos dé un problema, ¿no? Mientras estamos peregrinando. Además, decíamos al principio de la entrevista, Corea del Sur es uno de los países que más peregrinos aporta a España. ¿Cuántos suelen hacer ese Camino de Santiago? ¿Cuántos vienen a España al año a peregrinar? El último dato de 2018, yo creo que vinieron cerca de 7.000 coreanos, que es como 8 veces más hace 10 años, o sea, que está subiendo el número de peregrinación como muy verticalmente. Llegada desde Estados Unidos a Carrión de los Condes, en representación de su país, de los peregrinos de Estados Unidos. Cuéntenos, ¿cuántos son los peregrinos que cruzan el charco cada año para hacer el Camino de Santiago en España? Aproximadamente 15.000 peregrinos americanos vienen a España todos los años o llegan a Santiago y requieren la Compostela. Creemos que ese número es mucho mayor. Es un número muy alto, desde luego, desde Estados Unidos, de peregrinos los que llegan. ¿Qué es lo que más atrae a los estadounidenses a hacer el Camino de Santiago? Yo creo que es una combinación de un momento de reflexión, un momento de reencontrarse a uno mismo y también hacer algo fuera de su propia casa, de un país que es diferente. Muchas veces caminar el Camino de Santiago suele ser la primera vez que nuestros peregrinos vienen a España. ¿Cuántas veces ha hecho usted el Camino de Santiago? Yo lo he hecho 4 veces y espero hacerlo una 5ª vez este año de nuevo. ¿Por qué ruta quiere volver a hacerlo? Esta próxima por el norte y Primitivo. Por la ruta francesa lo ha hecho 2 veces, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 2 veces, en el 2011 y nuevamente en el 2013, desde Saint-Jean-Pied-de-Port. ¿Qué es lo mejor de esa ruta francesa para el peregrino? Yo encuentro lo mejor de la ruta francesa es las amistades que se crían con los otros peregrinos, pero también el cariño de los pueblos a lo largo del camino, de la gente local. ¿Y los principales inconvenientes? Mira, los inconvenientes, eso es todo relativo, tú sabes. Yo suelo tratar de ver todo por el vaso medio lleno y no menos vacío, pero si uno tiene algún problema de salud y no habla el español, eso puede ser un inconveniente. Pero en general los peregrinos se ayudan uno al otro y los locales son muy gentiles también. Aunque no entiendan el idioma del peregrino, tratan de ayudar de la manera que puedan. Nos contaba algún otro peregrino, sobre todo si es mujer, como es su caso, que les da algo de miedo a alguna zona especialmente peligrosa para una mujer, alguna peregrina que viaje sola. Eso siempre es una preocupación de todas las peregrinas, yo creo que no solo las americanas, pero del mundo, y que no tengan experiencia de viaje. Como le dije anteriormente, hay muchos de nuestros peregrinos que viajan a España por primera vez cuando van a hacer el camino. Entonces eso no solo añade el factor de que estoy viajando sola, pero estoy viajando sola en un país que no conozco. A través de nuestro grupo de Facebook, de las reuniones de nuestras secciones locales, les tratamos de comunicar que España es un país mucho más seguro que los Estados Unidos. El camino es mucho más seguro en general que las grandes ciudades de España. Y que hay una comunidad de peregrinos y de hospitaleros y albergueros y de otros locales, dueños de bares y restaurantes que están dispuestos a ayudarles, que usen el sentido común,
pero que no se tienen que preocupar tanto por seguridad. Usar el sentido común, ¿qué digo? ¿Qué quiero decir con eso? Que no salgan caminando solas en la oscuridad. Si quieren empezar el día temprano y están viajando solas, por lo menos esperen que otro peregrino salga y caminen en la primera media hora o hora hasta que amanezca juntos con otra persona. Siempre es mejor estar seguro, ¿sabe? Para evitar cualquier tipo de problema, siempre es mejor prevenir que curar, como se suele decir. Exacto. En este caso, además de la seguridad, ¿hay aspectos que se deberían de mejorar, como la señalización, el número de albergues, o los peregrinos están satisfechos en ese sentido? Yo creo que el problema es que hay las temporadas. Siempre Semana Santa y el verano va a haber un embotellamiento de peregrinos, entonces en ese sentido sí se necesitan más albergues, pero dando informaciones de otros tipos de hospedaría o hospedajes o alojamientos ayuda mucho. Y la señalización siempre en general es muy buena, pero hay en algunos pasos que hay flechas que van a direcciones opuestas y eso no ayuda. Entonces, si eso se puede mejorar, siempre se puede, eso sería muy bienvenido. Pero en general yo creo que es una experiencia positiva para todos. No, el número de estadounidenses no estaría aumentando si no fuese una experiencia positiva para todos. Hay muchos peregrinos que se saltan dentro de la ruta francesa, se saltan, por ejemplo, la provincia de Palencia, algún tramo, por ser una de las más duras para caminar. No sé si habría alguna manera un poquito de solucionar ese problema. Es cierto, algún estadounidense sí opta por saltarse esa ruta más complicada, sobre todo en los meses de verano. Yo creo que sí, que es cierto, pero no creo que es un factor simplemente de ser un tramo más complicado. Yo creo que son dos factores. Uno es que hay gente que lo encuentra no tan interesante, pero del otro lado hay gente que dice es la mejor oportunidad para realmente reflexionar. Entonces hay que tratar de que las personas vean ese tramo de una otra perspectiva. Pero más que eso, yo creo que el problema que mucha gente se salta es que en los Estados Unidos, a menos que sea jubilado o estudiante, o seas autónomo, normalmente solo tienes o desempleado, normalmente solo tienes 2 semanas o 10 días útiles de vacaciones. Entonces muchos quieren agarrar la primera etapa de Saint-Jean-Pied-de-Port, pero quieren llegar a Santiago, entonces se saltan lo del medio. Y eso tiene más a ver con nuestras leyes laborales o nuestra situación laboral que con el tramo en sí, que sea aburrido, que no sea, o que sea difícil o no. Y eso no hay nada que se pueda hacer al respecto del tiempo que el peregrino tiene para peregrinar. También son muchos peregrinos los que llegan hasta España desde Canadá para hacer el Camino de Santiago. ¿Cuántos aproximadamente peregrinos llegaron el año pasado a nuestro país? En fait, j'ai parlé du Québec parce qu'au niveau du Canada, je n'ai pas les statistiques totales, mais pour le Québec, il y a environ 1200 pèlerins qui ont pris le chemin l'an dernier. ¿Qué es lo que más atrae? ¿Qué es lo que más gusta a los canadienses del Camino de Santiago? Pues les gusta mucho la espiritualidad y la cultura y el patrimonio histórico, que es algo que no tienen ni en Quebec ni en Canadá. Ni au Québec ni au Canada. ¿Algún aspecto que debería mejorar el Camino de Santiago? En effet, pues un poco en el último tramo del camino desde Sarria hasta Santiago de Compostela, pues se juntan tanto peregrinos como turistas, y entonces pues concienciar un poco a los turistas de que cambien de actitud y respeten la peregrinación. Qui peuvent y aller, si c'est pour des vacances, changer l'attitude un petit peu. ¿Cree que con una mayor promoción, más publicidad en Canadá, aumentaría el número de peregrinos llegados desde ese país? Efectivamente, ellos están aumentando la publicidad y la información sobre el camino, y entonces ven que efectivamente hay mayor demanda y encuentran que, como tienen una población de edad adulta, de edad avanzada, entonces disponen de más tiempo para poder hacer el peregrinaje.